Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? En este video voy a proceder a resolver el siguiente ejemplo en el cual me dan estos dos mapas de Carnot, que son el mismo en realidad, y me piden que encuentre la expresión más simple para la función z como suma de productos y como producto de sumas. Bien, es decir que yo voy a tener que asociar por un lado los mini términos y por otro lado los maxi términos. Por eso es que yo dibujé dos mapas. Bien. La función z es una función de cuatro variables, d, c, b y a. Bien, es decir que estamos en presencia de mapas de Carnot de cuatro variables. Bueno, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. A ver, voy a comenzar trabajando con los mini términos y luego voy a pasar a trabajar con lo que son los maxi términos. Bien, una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, no importa si trabajamos con mini términos o con maxi términos, es que las variables d y c controlan las filas en el mapa y las variables b y a controlan a las columnas en el mapa. Bien, entonces, cuando nosotros trabajamos por mini términos, es decir, cuando trabajamos por mini términos, nosotros tenemos lo siguiente. Miren, cuando una variable está en 0, significa que la variable está negada. Y cuando la variable está en 1, quiere decir que está sin negar esa variable. Bien, como acá tanto d como c están en 0, acá tenemos el producto d negado por c negado. Acá tendríamos d negado por c. Acá tendríamos d por c y acá tendríamos d por c negado. Bien, mientras que acá, como tanto b y a están en 0, tendríamos b negado por a negado. Acá tendríamos b negado por a. Acá tendríamos b por a y acá tendríamos b por a negado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a hacer para trabajar acá? Acá observamos que tenemos 8 mini términos. Estos 4 de la esquina y estos 4 de la parte central. Observamos nosotros que estos 4 mini términos de las esquinas son adyacentes, con lo cual podemos formar un solo lazo con esos mini términos, es decir, este que voy a dibujar en verde, que viene así. Bien. Mientras que los del centro, estos 4 también son adyacentes y podemos armar un lazo central acá. Bien. Bueno, entonces, comenzamos a trabajar. La función z, ¿a qué me va a quedar igual? Cuando tenemos este lazo verde, que engloba estos 4 mini términos que son adyacentes, fíjense que en este lazo yo me estoy moviendo de acá para acá y de acá para acá. Cuando yo me muevo de acá para acá, fíjense que la variable que no cambia es la variable c, que se mantiene en c negado, fíjense, porque acá tengo 0, sigue siendo 0. En cambio la d pasa de 0 a 1. Y nosotros recordemos, variable que cambia, variable que desaparece. Bien, es decir, que c se mantuvo en 0, y como se mantuvo en 0, ¿yo qué voy a tener? C negado. Ahora, cuando paso de acá para acá, es decir, de esta columna a esta otra, observen ustedes que la variable que se mantiene es la variable a, que como está en 0, queda a negado. Fíjense que b cambia de 0 a 1, entonces b no va a pertenecer a este lazo, es decir, b desaparece. Entonces tengo a negado. Es decir, que este lazo verde corresponde a c negado por a negado. Bien, más. Observen el lazo central. Estamos moviéndonos de acá para acá y de acá para acá. Cuando pasamos de acá para acá, la variable que se mantiene es c, que como está en 1 queda c. Cuando pasamos de esta columna a esta otra, la variable que no cambia, es decir, la que se mantiene es a, que como está en 1 me queda a. Bien, es decir, que la expresión más simple como suma de productos para la función z sería z igual a c negado por a negado más c por a. Ahora hay que hacer lo mismo pero con los maxi términos, es decir, que hay que encontrar la expresión más simple para la función z como producto de sumas. Es decir, que vamos a tener que trabajar con los maxi términos. Cuando trabajamos con maxi términos, la cosa es al revés. ¿Por qué? Porque en este caso, cuando la variable está en 0, quiere decir que no está negada. Y cuando está en 1, quiere decir que sí está negada. Y ya no trabajamos con productos, sino con sumas. Es
Es decir, que acá como tanto D y C están en 0, yo voy a tener D más C. Acá voy a tener D más C negado. Acá voy a tener D negado más C negado. Y acá voy a tener D negado más C. Acá, ¿qué voy a tener? Como tanto B y A están en 0, voy a tener B más A. Acá voy a tener B más A negado. Acá voy a tener B negado más A negado. Y acá voy a tener B negado más A. ¿Bien? Perfecto. Ahora, lo que hay que hacer es formar los lazos. Observen. Tenemos acá 2, 4, 6, 8 maxitérminos. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, que estos dos de acá con estos dos de acá, es decir, estos 4 son adyacentes, con lo cual podemos formar este lazo verde de acá. Y por otro lado, tenemos que estos dos y estos dos, es decir, estos 4 maxitérminos, también son adyacentes. Entonces podemos formar este otro lazo. Bien. Entonces, ¿cómo me va a quedar la función z cuando yo asocie por maxitérminos? Comencemos con el verde. En el verde, en el lazo verde, recordemos que estamos moviéndonos de acá para acá, es decir, de esta fila a esta y de esta columna de acá a esta de acá. Entonces, cuando pasamos de acá a acá, ¿cuál es la variable que no cambia? La variable C es la que no cambia. Pero como está en 1, tenemos C negado. Entonces me va a quedar C negado más, ¿quién? Cuando pasamos de acá a acá, la variable que no cambia, ¿quién es? La variable A, que como está en 0, queda A. Bien, entonces tenemos C negado más A. ¿Por quién? Ahora vamos a lo que es el lazo rojo. Observen. Nos estamos moviendo de esta columna, de esta fila a esta fila y de esta columna a esta otra de acá. Cuando pasamos de esta fila a esta de acá, ¿cuál es la variable que no cambia? La variable C, fíjense que se sigue manteniendo en 0 acá. De acá a acá está en 0. Bien, entonces como está en 0 queda C. Más. Cuando pasamos de esta columna a esta de acá, ¿cuál es la variable que se mantiene? La A. Fíjense que A sigue valiendo 1 de acá para acá, mientras que B pasó de 0 a 1. Como se mantiene A y vale 1, me va a quedar A negado. Bien. Entonces, esto significa que la expresión más simple para la función z como producto de sumas es z igual a c negado más a, todo eso por c más a negado. Bien, y de esta forma lo que hicimos fue encontrar dos expresiones para la misma función z, asociando tanto por minitérminos como por maxitérminos. Bien, acá tenemos la función por minitérminos y acá por maxitérminos. Bien, bueno gente, espero que les haya gustado este pequeño video, que lo hayan comprendido y que les sirva de algo. Más adelante volveré a subir videos acerca de este tema y hasta luego.